Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Cuando se hable de historia de Cuba, cuando se escriban los nombres de los patriotas que hicieron posible la revolución, hay que poner con letras de sacrificio y amor el nombre de Roberto Sánchez Barthelemy. Pero no sería este el verdadero nombre que hay que grabar, sino el que le dio el inolvidable Camilo Cienfuegos. La historia debe llamarlo como lo llamaba el pueblo, el Capitán Lawton. Lawton no solamente sembró cítricos en la Isla de la Juventud, Lawton también sembró coraje, Lawton también sembró admiración, Lawton también sembró cariño. Y esa siembra de Lawton hoy la vemos en este territorio, en todo el desarrollo que ha tenido Lawton. Aparte de no tener ese nivel cultural elevado, era un hombre de una inteligencia así, nata, así que le salía, y a todo le hallaba solución, y a todo, para él no había imposible para realizar. Él nació de una familia pobre, su papá trabajaba en las minas, su mamá era ama de casa y en aquel tiempo eran 3 hermanos y después empezó la escuela ya un poco grandecito y prácticamente no podía estudiar porque la situación económica en aquellos tiempos era difícil y se veía obligado a realizar algún trabajo para poder subsistir. Entonces él empezó trabajando, según él me comenta, con una familia adinerada que tenían negocio. Y entonces él comenzó a trabajar con esa familia a partir de muy pequeño, que lo que hacía era limpiar patios, deshiervar los jardines, todas esas serie de cosas que era más o menos de lo que se vivía en aquellos tiempos. Esa familia le tomó, parece que alguna estimación, algo de eso, que siempre él estuvo allá. Cuando esa familia vino para acá, para La Habana, lo trajeron para acá. Ya él tenía ya alrededor de 13 o 14 años. Como ellos eran ricos, él trabajó en el matadero. El matadero ese que le llaman hoy, que está en Lawton Batista. Allí él empezó a trabajar. Trabajaba con ellos como un empleado doméstico, ¿no? Y posteriormente parece que ellos le dieron la oportunidad de trabajar allí en el matadero. En la calle 13, al salir de allí, en entrada y salida por esa zona, vi a aquel señor matando reses con una mandarria. Un hombre relativamente joven y muy forzudo, muy tenaz en lo que hacía. A veces llevaba 8 o 10 vacas cayendo de una tras de la otra, sí. Y aquello me llamó la atención como joven que era. Y tuve varias veces mirándolo la misma situación. Después pude conocer que se llamaba Roberto Sánchez, Roberto. Rompiendo montes, ciudades. En 1942 establece relaciones con el Partido Socialista Popular, participa en reuniones y hace propaganda en su nombre, aunque sin ser miembro integrante. En 1950 se afilió al Partido Ortodoxo y desde sus filas participa en la campaña pro amnistía de Fidel y los moncadistas presos en la isla en el año 55. Al fundarse el movimiento 26 de julio,
se integró rápidamente y ocupó el cargo de coordinador obrero en su barrio de residencia, Lautón. Estando ahí en el matadero, es cuando ya él se incorpora a las luchas revolucionarias. Él pertenecía al movimiento 26 de julio y yo conozco a algunos compañeros que incluso he conversado con ellos sobre esa etapa. A él los compañeros le decían Pimpín. Pimpín, ese era el nombre de él. No sé si era nombre de guerra o era un apodo cualquiera. Él pertenecía al movimiento 26 de julio, a lo que era acción y sabotaje. Acción y sabotaje. Allí, bueno, las tareas que él realizaba nunca me las dijo porque yo no se las preguntaba tampoco. Pero sí parece que eran tareas importantes porque a él lo cogieron 2 veces preso, estando ahí ya a partir de que lo cogieron 2 veces preso, el mismo movimiento le dijo, oye, ya no puedes continuar más la lucha aquí ya tienes que irte, ya te tienes que alzar. Y fue cuando él cogió y tuvo que irse para la sierra. Su partida hacia la Sierra Maestra fue el 12 de abril de 1958, pues era muy buscado por los cuerpos represivos de la tiranía de Batista. En el primer frente, bajo las órdenes de Camilo, participa en muchos combates: Santo Domingo, la Casa de Piedras y la importante batalla del Higüey. En agosto del 58, parte junto a su legendario jefe en la gloriosa columna invasora hacia el occidente de Cuba. Por sus méritos combativos, el comandante Camilo Cienfuegos lo asciende al grado de capitán. Se establece así, para siempre, el nombre que lo identifica y que él conservó con imborrable orgullo: el Capitán Lautón. Llegó la libertad, que ha roto las cadenas, la patria es libre ya, y el pueblo canta alegre su canción de libertad. Canción de libertad, canción de libertad, que rueda por las calles, cual alegría marcha, cual grito colosal. Canción de libertad, que vibra sin cesar. Bueno, por última vez a Camilo lo vemos en el aeropuerto de Camagüey, porque nosotros habíamos ido para Camagüey. Él me avisa, yo estaba en ese momento en la capitanía de San José de la Laja, y él me avisa como a las 12 de la noche. Y entonces que me dejaba a un capitán que nosotros le decíamos La Vieja, que me lo dejaba allí con una compañía y que tomara la compañía y que él salía para Camagüey. Salimos para Camagüey y ya ese día él se fue con parte de la vanguardia que teníamos nosotros en el monte. Él se fue adelante y yo me fui en un avión atrás. Estuvimos allí, él fue directamente para allá, cogió los matos y entonces fuimos nosotros. Yo salí para allá y fui arrimando, aunque tenía una orden de que me quedara, pero yo temí que se reviraran. Después entonces vino él y entonces me dijo, recorre todas las capitanías y tírame preso para acá todo lo que tengo confuso. Y efectivamente eso fue lo que hicimos, el recorrido. Y después de hacer el recorrido, entonces al otro día me dijo, vete para Novita, eso es peligroso, llégate allí, llévate un helicóptero, cógeme preso a todo el mundo, que es lo último que te queda ahí, y quédate allí hasta que yo te mande a buscar. Entonces recogimos allí a un teniente y eso, y lo mandamos para allá para donde estaba él, y me quedé yo allá en Novita. Entonces era el otro día, llama
que él estaba en Camagüey, pues yo creí que se había llevado a Ulo Mate y eso, pero ya había regresado. Y entonces llama allá, yo andaba dando vueltas por el pueblo, llama allí y me dice que como a eso de las 2 o las 3 de la tarde que lo espera en el aeropuerto. Y cuando llegó al aeropuerto, me lo encuentro sentado en el ala del pipe y digo, bueno, ¿qué hay? Dice, no, ¿cómo ve la zona? ¿Y cómo ve la cuestión política? Como jefe de la Capitanía de Nuevitas, Lawton permanece en Camagüey hasta enero de 1961. Antes de marchar a la misión internacionalista junto al Che en el Congo en el año 1965, se ocupaba en organizar la creación de comisiones para fundar el Partido Comunista de Cuba. Nosotros nos conocimos en la vida militar. Estuvimos juntos, yo lo conocí a él a partir de que nos reunieron en Candelaria, después de habernos seleccionado en el país completo, ya que los compañeros que salimos para allá fue una selección que se hizo en todas las unidades del país para salir a cumplir esa misión. Luego partimos a cumplir la misión. Después que fuimos a cumplir la misión, Lawton realmente tenía una misión allá distinta a la nuestra. Nosotros estábamos en el frente de combate, Lawton no estaba con nosotros, pero tenía una misión que era mucho más importante, mucho más peligrosa que la de nosotros, ya que él tenía que permanecer atravesando el lago, los que conocen un poquito de geografía, les han hablado del lago Tanganica, que aquello prácticamente no es un lago, sino es un mar. Él tenía que estar constantemente atravesando el lago aquel con unas lanchas que tenía, y aquel lago permanecía las 24 horas del día custodiado por el enemigo, por las torpederas, por la aviación y todo eso. Él tenía que hacer la travesía de noche y con la luz apagada. Es decir, de que tenía que estarse jugando la vida constantemente para ir a resolver los problemas que nos correspondían a nosotros, los problemas que teníamos nosotros. Tan así es que después que concluyó la misión, es decir, cuando ya se dio la orden de retirada del Congo, que aquello fue, quizá algunos no conozcan de esto, pero bueno, aquello fue un acuerdo que se tomó, que no fue un acuerdo nacional, bilateral allí, nada de eso, fue un acuerdo continental, para que nosotros saliéramos de allí y que aquello se resolviera por vía pacífica. Aún así, tuvimos que salir del Congo en zafarrancho de combate, como decimos, con todo el armamento preparado en el barco, en la lancha aquella, y al salir, Lawton va a recogernos. Llegó, y cuando él llega a la orilla de la costa, era de madrugada. Hubo un compañero que parece que por emoción le gritó, y cuando él oyó esa voz que no era la del Che, se retiró de nuevo. Después hubo que pasar bastante trabajo, el Che con su radio, para comunicarse nuevamente con Lawton y darle otro punto, y entonces se reunió con nosotros, el Che se reunió con nosotros, y nos planteó de que el único que podía hablar era él, cuando la lancha aquella se acercara. Y así, bueno, tuvimos que caminar después de aquello unos cuantos kilómetros por la orilla del lago aquel para llegar al otro punto que se había dado. Y llegó la lancha y bueno, logramos cruzar. Lawton es una leyenda, Lawton es un ejemplo para el pueblo pinero y para Cuba, ¿no?
por su trabajo, por su actitud, por lo que luchó, por lo que se sacrificó. Entonces llego aquí, estaba Carlos Mil, Lince y eso, entonces me dicen que si me quedaba. Digo, no, eso no depende de mí, depende de que allá arriba digan sí o no. Hablen allá y lo que le digan, yo tomo, acato lo que digan. Y habló Carlos Mil y con la misma Carlos Mil y Lince dijeron que sí y nos quedamos aquí. Cualquier actividad, cualquier frente tú se lo podías dar a ese hombre, que seguro que esa tarea se cumplía por difícil que fuera. En aquel momento yo me acuerdo que había alrededor de 1000 caballerías ya de cítrico en la Isla de la Juventud, y él caminaba por las horas tempranas de la mañana, prácticamente granja por granja, finca por finca, campo por campo, lote por lote, y hay veces que hasta nosotros que en aquel momento también teníamos posibilidad y lo hacíamos, habían detalles dentro de una granja que él nos llevaba a veces a una esquina que estaba un poco amarilla, a un campo que se le habían quedado un poco más de chupones de lo debido, o que se le habían quedado chupones, es decir, que ese compañero, él se dedicaba a esa forma de trabajar, de controlar personalmente cada una de las áreas que tenía los cítricos en la juventud. Trabajamos bastantes años con él. Desde el año 67 que entramos aquí a la isla, llegó él y a nosotros nos incorporaron en cítrico, y bajo las órdenes de él tuvimos varios años en cítrico y tuvimos buenos resultados, y por lo menos nosotros nos consideramos satisfechos de haber cumplido la tarea que nos dio, que fueron bastantes, y pensamos que se cumplieron con calidad y con amor. Desde que él salía de la empresa, era para el cítrico, y a veces eran las 2 de la tarde sin almorzar, que ustedes saben que él era diabético, y él sin almorzar, con un vaso de leche que se tomaba por la mañana, y uno peleándole, una gaseñiga era lo que se comía por el camino, y venía a esa hora sin almorzar, comiendo lo que no tenía que comer, a veces porque, bueno, le daba hambre. La anécdota del Auton es trabajando, lo mismo en la secundaria, lo mismo en el cítrico, cargando plantas, abriendo huecos, dirigiendo, una gente de verdad exigente, era una de las características de él. Fue jefe de la empresa de cítrico, ahí hizo lo que pudo y lo que no pudo, porque él, cuando estaba de jefe él era, atendía a su trabajo, siempre con una intención de trabajo terrible, y no faltaba día para asistir al trabajo. Después fue jefe de la empresa de mantenimiento, inmuebles del Poder Popular. Ahí trabajó también bastante, mucho. Tenía una dirección excelente. No había tarea que no cumpliera. Fueron 22 años de completa y total dedicación al trabajo, a la formación y la forja de conciencia de hombres y mujeres trabajadores, a la consolidación de nuestra revolución en esta pequeña isla. En todos los que lo conocían, dejaba una huella imborrable. Como tú sabes, saben todos los que conocieron al auto, el auto se sentaba detrás del home, exactamente, quedaba detrás del catcher, y aquí en la isla el home está bastante cerca de la grada esa. Y entonces, como él se sentaba ahí, él era muy expresivo, todas las cosas que decía el catcher y ahora el que estaba más cerca de él, sobre mí se recaían la mayoría de las cosas. Tanto las buenas como las malas, se mantenía todo el tiempo gritando y agitando, diciéndome cosas para que yo las transmitiera. Y como tú sabes, el lenguaje de él no era muy suave, era un lenguaje fuerte. Y entonces siempre tenía uno en tensión. Como buen cubano, al fin, él tenía la característica de hablar diciendo muchas palabras, malas palabras. Pero bueno, nosotros lo conocíamos. Y como conocíamos que él hacía eso, siempre detrás de eso había una realidad. Siempre detrás de eso, de una mala palabra, de una forma dicha, había algo que no estaba bien hecho. Él era incapaz de criticar por gusto a nadie. Ahora, con lo que estaba mal, había que taparse los oídos cuando había algo. Ah, sí, ahí era donde decía todo lo que tú puedas imaginar.
ahí sí no entraba en arreglo con nadie. De todos tipos de palabras, desde la más finita hasta la más gorda. Un poco explosivo, como siempre es esa gente, pero bueno, siempre nos llevamos bien, como padre e hijo. Yo iba manejando y había un hueco, yo no podía, lleno de fango, yo no podía desviarme del hueco para no ensuciar el jeep, yo tenía que meterme por el hueco. Pues yo lo desviaba y me decía, ¿por qué haces esto? Digo, porque se enfanga el jeep y para qué nos va a echar el fango para adentro. Dice, dame acá, mira, así como se pasa. Y él pasaba por ahí. Un día íbamos por la Americana, íbamos para allá, para la mina, íbamos por la escuela americana y empezó a llover. Y yo no mantenía limpio para avisar, no, se había roto y él no paraba para arreglarlo. Y digo, bueno, pero para adelante. Pues llegamos a la americana y dije, para ahí, quita eso de ahí, póngalo aquí. El que tiene que ver soy yo, no tú. Y digo, bueno, yo con la cabeza afuera y él ahí. Y como cosas de él. Yo era la compañera de dominó de la mesa en casa del auto. Éramos pareja. Pareja que siempre estábamos fajados. Porque él me decía, sale tú, pero no te la cojas. Pero él al revés la cosa. Él se la cogía el juego para él. Porque yo entiendo que si salidor puede hacer la jugada que uno quiere. Pero entonces él te manda a salir y hacía la jugada de él. ¿Por qué? Porque tenía más fichas de una que yo. Y entonces él empezaba a pelear. Pero no, pues entrábamos en caja. Y a veces, coño, Neto, ¿por qué te brava conmigo? Digo, no, que estoy brava, sino que no me regañe. Y era todo normal. Él venía me mandaba a buscar, mira, vamos a jugar dominó. Y si no iba allá, me decía, echamos un partido, vamos. Jugábamos a la gente. Y eso hasta las 11 de la noche, jugando dominó. Él jugaba ahí en el Portal con Margarita y con Valentín. Eran los jugadores de él. Y el compañero Arturo Lince que venía y jugaban ahí. Esas eran las parejas que él tenía aquí en Pato. Los años de esfuerzo, de trabajo excesivo, sin tiempo para atenderse debidamente la salud, le cobraron una amarga cuenta. Lawton padecía de diabetes y a consecuencia de ello pierde una pierna en 1983 y la otra 3 años más tarde. Vino la fatalidad que se enfermó. Me acuerdo que llegó una mañana con un pie, con un zapato cortado, para que el dedo le cubriera en el pie. Como amigo le eché una descarguita y le hablé de que no podía ser así, que cómo iba a andar con ese dedo así entre la hierba, con ese zapato puesto, yo no sé cuándo. ¿Y qué me contestó? Me dijo que no, que ¿te acuerdas cuando estábamos en la sierra? En la sierra no estuvimos juntos. Que como yo tenía una pierna hinchada y caminaba y andaba para arriba y para abajo, digo, sí, pero antes tenía 20 años menos, con todo, y ahora no puedo andar así. Por fin fue que al otro día me dicen esa oportunidad, ¿para dónde vamos mañana? Digo, no, vamos a pegar para lo que están los eucaliptos en el Colón, por allá. Que hay que unas posiciones, tenemos que hacer unos huecos. Y entonces lo veo, le digo, nos vemos a las 9 y a las 9. Pero entonces andaba con un zapato por debajo puesto en el pie, ese que estaba con el dedo infectado. Por fin dije, bueno, ya no le voy a decir más nada porque este no hay que me entienda. Cuando se enfermó y hubo que cortarle las piernas. El compañero Lawton comenzó a trabajar con nosotros ahí a principios del 1985. Él procedía de la empresa de mantenimiento mueble y cuando se decide por el gobierno hacer la unificación de la atención de los combatientes del partido con la atención a los internacionalistas en el gobierno, en el Poder Popular, se crea la Dirección de Atención a Combatientes Familiares Internacionalistas y Mártires, a la que él le designan como director. Tenía una capacidad de pensar ese hombre para hacer las cosas. Me dice, un día estábamos yendo con unas cuantas casas para los combatientes que no tenían casa. Y yo estaba dirigiendo la construcción de una casa para uno que le habían matado a un hijo de afuera. Y entonces se enferma otra vez. Pero antes de enfermarse, le dice a la empresa que le hicieran un corte a las casas que estaba haciendo. Éramos como 10 casas. Y cuando le está el 80% la construcción, dice, bueno, tienen un corte ahí, esas casas son de ustedes ahora, y me pagan eso que yo he hecho con materiales. Y entonces, ¿para qué eran los materiales eso? Para hacerle casa a los demás combatientes. La atención que le daba a la gente, que no dejaba a nadie que se fuera desgustado de nada. Dicho que hicimos casi unos cuantos, pero la dirección fue de él. Al final se vuelve a enfermar de la otra pierna. Y entonces, hablamos con Antero, que era el jefe popular aquí antes. Ya no estaba Miguelito entonces.
Y Antero decidió llamar a La Habana, mandaron un helicóptero y se lo llevaron para La Habana. Y entonces le cortan cuando le volvieron a cortar otro pedazo de la otra pierna. Cuando un día fuimos a La Habana, el hijo mío y yo, al hospital Almajeira a verlo. Y cuando yo vi a aquel hombre con la pierna cortada, un pedazo por la rodilla, más arriba del tobillo, la otra que le quedaba. Y entonces luego con aquella pierna, bueno, digo, ahí mi madre. Y cuando le pregunto, bueno, jefe, ¿cómo usted ve la cosa? Dice, bueno, aquí figúrate, lo que hay que tener ahora es esquiar y no sé otra cosa, no digo. Y para adelante, lo que sea, digo, bueno. Entonces se enfermó, se le volvieron a cortar otro pedazo para arriba, otro pedazo hasta que llegó, hasta que ya todo no podía, para poder trancar y así, trabajando, vino para acá con las dos piernas cortadas. Conmigo siempre fue muy exigente, me exigía mucho. Para él, una baja nota para ella yo era una mala estudiante. Y por eso yo me siento muy orgullosa y me comporto en la sociedad lo mejor posible que uno puede comportarse para honrar su memoria y para preservar el prestigio que él creó sobre su persona. No te voy a decir que como mujer hoy en día lo perdí muy tempranamente, pero quisiera tenerlo al lado mío. Así, sin sus dos piernas. De nosotros tenemos muchas cosas, yo tengo muchos recuerdos de él. Me gustaba mucho irme con él para su trabajo, en los fines de semana, en los días de la semana de receso. Yo recuerdo que yo me iba con él cuando yo podía, me iba de chiquita con él para su trabajo. Me acuerdo cuando estaban construyendo la carretera de Cocodrilo. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa, mi mamá decía, pero esa no es mi hija. Y mi papá decía, sí, báñala para que tú veas que esa es tu hija. Pero para mí él lo era todo. Todo, todo. Él era, y él sigue siendo mi ídolo. El ejemplo de él, yo lo tomo para mi trabajo, para mi vida personal, para educar a mi hija, que nunca lo conoció, ojalá lo hubiera conocido, porque, no sé, los niños, aunque uno no lo piense, tienen que ver lo que fueron sus ancestros, y en este caso mi papá. Y yo se lo digo a mi niña, tu abuelo era un ejemplo de hombre, un ejemplo de ser humano. Y entonces ella no, en estos momentos, tú me entiendes, una niña de 12 años no entiende, pero ya yo le he explicado que cuando ella ya tenga edad y lea, interiorice la historia, ella va a saber que su abuelo era un ejemplo. Los pueblos guardan las memorias de sus héroes, de esos hombres que con sus vidas crean la historia, la leyenda, la identidad. De la Revolución Cubana en la Isla de la Juventud no se puede hablar sin decir el nombre de este rebelde, humano y carismático cubano, patriota incansable, imperecedero, que nació el 13 de mayo de 1923 y murió un 27 de julio, 66 años después. Su biografía establece que se llamó Roberto Sánchez Barthelemy, pero nosotros sabemos que su verdadero nombre es el que le dio Camilo, su nombre de guerra, su nombre de pueblo, Capitán Lawton. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos, haciendo un camino largo
sin ver sus días amargos.